En 1657, en unas montañas que hoy son territorio argentino, miles de indígenas cargan a un hombre en una litera de oro. Lleva puesta la corona sagrada que solo un inca puede llevar. Le juraron obediencia, le entregaron sus armas. Están dispuestos a morir por él para expulsar a España de esta tierra. Pero nadie está del todo seguro de que este hombre sea quien dice ser. La litera se detiene. El hombre baja despacio, con el yautu ceñido a la frente, esa borla roja que solo puede llevar la sangre del inca. Los caciques bajan la cabeza. Nadie en ese valle habla su lengua materna, y él tampoco habla la de ellos. Pero eso no importa, porque lo que están coronando no es a un hombre, es una promesa, que el imperio puede volver, y con él, el fin de España en estas montañas. Casi 200 años antes, en esos mismos valles, había pasado algo parecido, pero de verdad. Cerca de 1480, el inca Tupac Yupanqui mandó un ejército de cerca de 50.000 hombres hacia el sur, dividido en dos columnas, una al mando de él mismo y otra de su general Sinchi Roca. Los diaguitas de la zona resistieron durante años, pero al final quedaron dentro del imperio, como la región más al sur de todo el Tahuantinsuyo. De esa conquista quedaron caminos, fortalezas y pueblos que todavía existen. El hombre de la litera, en cambio, no llegó con ningún ejército. Llegó solo, con una historia que contar y la habilidad de hacer que otros la creyeran. Su nombre real todavía se discute. Unos documentos dicen Pedro Bohórquez, otros dicen Pedro Chamijo. Nació en 1602, cerca de Sevilla, aunque él mismo dijo después, frente a un juez en Lima, que era de Granada. Desde el primer dato, ya está mintiendo sobre quién es. Llega al Perú en 1620. A los 18 años, por el puerto de Pisco, pasa las siguientes 3 décadas probando de todo. Soldado, buscador de minas, aventurero en expediciones que no llevaban a nada. Cambia de oficio, cambia de ciudad, cambia de socios. Ninguna puerta se le abre del todo. Para 1656, es un hombre de más de 50 años, sin fortuna, sin apellido que valga nada en Lima y sin una sola victoria propia. 36 años en el Perú y nada que mostrar por ellos. Entonces llega a los valles calchaquíes, en lo que hoy es el norte de Argentina, y descubre algo que le va a cambiar la vida. Ahí nadie sabe quién fue en Lima. Ahí puede empezar de nuevo, desde cero, siendo otro. Se instala entre los calchaquíes, se casa con una joven indígena, vive con ellos sin hablar quechua ni la lengua de la región, así que cada palabra que dice pasa primero por un intérprete. Gobierna en un idioma que ni siquiera entiende, pero aprende lo suficiente para actuar el papel. Los gestos, las ceremonias, la forma de sentarse, la forma de mirar. Y empieza a decir que es descendiente de los incas, que su verdadero nombre es Hualpainca y que ha vuelto a reclamar lo que le pertenece. ¿Cómo le cree la gente a un hombre que ni siquiera puede hablarles directamente? Esa es la pregunta que sostiene toda esta historia. Y hay algo que muchos relatos simplifican. Según la investigadora Ana María Lorandi, especialista en las rebeliones calchaquíes, los indígenas de la zona llevaban más de un siglo resistiendo el dominio español, y entre ellos circulaba desde hacía generaciones la idea de que un día un inca iba a volver a liberarlos. Bohórquez no inventó esa esperanza, solo llegó en el momento justo para ponerle cara. Si te preguntas, ¿cómo puede sobrevivir una esperanza así durante generaciones? Quédate, porque hacia el final de este video vas a entender que esa misma esperanza sigue viva hoy, mucho más allá de estos valles. Pero primero hay que llegar a la parte más peligrosa del engaño de Bohórquez. Bohórquez no elige un solo bando. A los españoles les promete que puede espiar desde adentro, encontrarles minas de oro escondidas y darles información sobre los indígenas.
Al mismo tiempo, entre los calchaquíes se presenta como el inca que va a liderar la rebelión contra esos mismos españoles. Le jura lealtad a dos bandos que se están matando entre ellos. Si uno solo de los dos descubre la verdad, está muerto. Por eso necesita que los dos le crean al mismo tiempo. Cada carta que manda a Lima tiene que sonar como la de un espía leal. Cada discurso que da entre los calchaquíes tiene que sonar como el de un inca de verdad. Un solo error, una sola carta que caiga en las manos equivocadas y los dos bandos descubren a la vez que lo están usando. Y durante un tiempo no comete ese error. Hacia agosto de 1657 pasa lo más difícil de creer de toda esta historia. No son los calchaquíes quienes terminan de darle legitimidad, son los propios españoles. Las autoridades coloniales lo nombran gobernador de Calchaquí y le entregan un título que lo autoriza a usar el nombre de Inca. Los mismos hombres a los que planea traicionar por dentro le firman con su propia mano el documento que lo convierte en rey. Semanas después llega la coronación con la que empezó este video. La litera de oro, el yauto en la frente, miles de indígenas jurándole obediencia, mientras en Lima otros hombres creen tener en él a su espía secreto. Dos actuaciones distintas, al mismo tiempo, con el mismo hombre. La rebelión estalla. Durante casi 3 años, entre 1656 y 1659, los calchaquíes resisten bajo su mando, pero termina como terminan casi todas las rebeliones. Sus propios seguidores, agotados y sin victorias reales, terminan renegando de él. Lo capturan y lo mandan preso a la isla San Lorenzo frente al Callao, una roca en medio del mar, lejos de cualquier trono. Ahí, un hombre que hace meses tenía miles de personas jurándole lealtad, se queda sin nadie, sin corte, sin litera, sin nadie que le traduzca nada, solo el ruido del mar contra la piedra. Si esta fuera la historia de un solo engaño, terminaría aquí, pero no lo es. En 1662 lo liberan bajo una condición, que revele dónde están unas minas de oro que dice conocer en territorio calchaquí. Le dan la libertad a cambio de su palabra y rompe esa palabra también. Apenas pisa el norte otra vez, no entrega ninguna mina. Se escapa de vuelta a los valles, junta de nuevo a los calchaquíes y reactiva la rebelión con miles de hombres dispuestos a seguirlo por segunda vez, aunque la primera vez terminó en derrota. Eso dice algo que ningún dato suelto explica del todo. A veces, la necesidad de creer en algo sobrevive incluso cuando ya falló una vez. Y si el canal te está mostrando algo de lo que nunca te contaron sobre el Imperio Inca y lo que vino después, este es un buen momento para quedarte suscrito, porque en unos minutos vas a entender por qué esa necesidad de creer sigue hasta hoy. La segunda rebelión dura hasta 1665. Ese año, el gobernador Alonso de Mercado de Villacorta logra lo que nadie más había conseguido. Lo embosca y lo captura. No en batalla abierta, donde su gente todavía podía defenderlo, sino en el momento en el que está más solo y más expuesto. Esta vez no hay isla ni condición de libertad. Hay un juicio y hay una sentencia. El juicio se hace en Lima, la misma ciudad donde décadas atrás había llegado como un joven de 18 años sin nada. Ahora vuelve como preso, acusado de traición y de usurpar un título que nunca fue suyo. Y durante el juicio insiste otra vez en la misma historia, que todo fue un plan para servir a España desde adentro. Nadie le cree. Es la última función de un hombre que ya no tiene a quien convencer. La mayoría de los relatos dicen que Bohórquez murió ahorcado en una plaza frente a una multitud. Algunos documentos coloniales cuentan otra versión, que muere en su celda, de madrugada, el 3 de enero de 1667, ejecutado con garrote, sin plaza, sin multitud, sin litera de oro ni yauto en la frente. El hombre que pasó años construyendo un espectáculo para dos públicos distintos, termina su vida sin que nadie lo mire. Su cuerpo termina en la misma ciudad donde había desembarcado como muchacho, 47 años antes, sin saber que un día se haría llamar Inca a miles de kilómetros de ahí.
Tupac Yupanqui conquistó esos mismos valles con un ejército real, y de esa conquista todavía quedan caminos y fortalezas que se pueden visitar hoy. De Borges solo queda una pregunta que ningún documento ha terminado de responder. Si los calchaquíes probablemente sabían que no era un inca de verdad, ¿por qué lo siguieron 2 veces, no solamente una? La respuesta tiene un nombre y sigue viva hoy. Se llama el mito del Incarri, la creencia andina de que el cuerpo del último inca fue descuartizado por los españoles, pero que un día sus partes van a reunirse bajo tierra, y cuando eso pase, el inca va a volver a gobernar. No es un mito que murió con Borges en 1667, sigue contándose en comunidades andinas de Perú, Bolivia y Argentina hasta hoy, y aparece incluso en la literatura peruana del siglo XX. Borges no engañó a los calchaquíes inventando una fantasía. Se subió a una fe que ya existía antes de que él naciera y que va a seguir existiendo después de que nadie recuerde su nombre. Puede ser que nunca le hayan jurado lealtad al hombre de la litera. Se la juraron a la posibilidad de que las cosas todavía podían cambiar. Y esa posibilidad en los Andes nunca terminó de morir del todo.